Mierda, puto sor. Mierda, ya nada. Te voy a leer un cachito. Leo un cachito. Mira qué guapo. Dice: un sueño de sucesos ocurridos nos es relatado por el profesor J.B. Rine. En mi juventud, relata el profesor Rine en su libro Nuevos Horizontes del Alma, estaba muy extendida en las montañas de Pensilvania la creencia en avisos o mensajes enviados desde un mundo desconocido. Mi padre se mostraba muy escéptico frente a tales cosas y me aconsejaba considerarlas una superstición y no hacer caso de ellas. Pero más tarde, en la universidad, un profesor de ciencias naturales le contó un suceso de que había sido testigo ocular. El suceso fue este. La familia fue despertada a altas horas de la noche por un vecino muy excitado, quien deseaba le fuera prestado el caballo y el carricoche. Todavía no había teléfonos en aquella apartada región. Para dirigirse a un pueblecito situado a 16 kilómetros de distancia. Dio la explicación siguiente. Su esposa había visto en sueños a un hermano de ella que vivía en una aldea vecina. Según su esposa, el hermano había regresado a su casa, había llevado los caballos al establo, quitándoles los aparejos y encaminándose después al montón de heno, lugar donde se había pegado un tiro. La mujer vio todos los detalles de esa acción. El arma que caía de las manos del suicida, el cuerpo que se desplomaba sobre el montón de heno, apilado un poco oblicuamente, deslizándose hacia un hueco existente en el montón. Mi padre, pone Rine en boca de su profesor, le prestó el coche y el caballo, y ambos se dirigieron a la casa del hermano de la esposa. Llegados a la casa de este, encontraron a la mujer que esperaba el regreso de su marido sin sospechar nada. Se encaminaron a la cuadra, donde encontraron desenjaezados ya los caballos. Entonces se dirigieron al montón de heno, y allí encontraron el cadáver en el sitio exacto descrito por la hermana, así como la pistola con la que se había suicidado. Uy. Los estudiantes, recuerda el profesor Rine, creíamos en la veracidad de la historia, pues sabíamos que el hombre que la había contado era tan normal y equilibrado como cualquiera de nosotros, un hombre cuya probidad estaba fuera de toda duda, tanto en la vida diaria como en la del campo científico. Hoy me doy cuenta de que, a pesar de todo, no creíamos la historia por entero. No sabíamos hasta qué punto éramos incrédulos, teniendo en cuenta que no dudábamos del amor del profesor por la verdad. Pero, simplemente, no se podía creer una historia semejante. Este simplemente, no se puede creer una historia semejante, es la razón de que nos mostremos tan incrédulos frente a acontecimientos de esta índole, incluso aunque puedan ser tan verídicos como el caso que sigue, ocurriendo en París. A ver, un poquito más. A ver, este de París. Este está muy chulo. Te digo. Mira.
París. La familia Otrosky había huido de Rusia al estallar la revolución. Después de un largo peregrinaje, llegó a la capital de Francia, hacia la terminación de la Primera Guerra Mundial. Los hoteles estaban llenos de militares llegados con permiso del frente. Por fin, después de larga búsqueda, encontraron habitación en un hotel, correspondiendo al hijo de la habitación la habitación número 16, que estaba en el primer piso. A la noche siguiente, vio en sueños que una joven capitán del ejército francés entraba en la habitación y que, irresoluto y caviloso, paseaba por la habitación hasta que finalmente sacó su pistola y se suicidó, después de haberse sentado en un sillón. Otrosky corrió hacia el pasillo y llamó a gritos el primero que... Estas que no sabía que también se... Me las leo antes de... Bueno. Que corrió hacia el pasillo y llamó a gritos al primero que encontró, un camarero. ¡Venga! ¡Alguien se ha matado aquí dentro! ¡Otro más!, preguntó lacónicamente el camarero. Penetraron en la habitación y Otrosky clavó la mirada en el sillón vacío, mirándolo con ojos fijos hasta que por fin tuvo coincidencia de que todo había sido solo un sueño. Cuando contó su sueño al camarero, se descubrió entonces lo siguiente. Un capitán francés que había venido del frente con permiso se había suicidado en aquella habitación. Le encontramos ahí, en ese sillón, indicó el camarero. La investigación parapsicológica de los sueños ha sacado a la luz que no solo ciertos acontecimientos del pasado pueden originar sueños, sino también, originar sueños, punto. También pueden hacerlo los acontecimientos del futuro, por lo general un futuro próximo. Entonces, eso es verdad, ¿eh? Entonces, hablamos de sueños premonitorios. Eso pasa. Pasa porque yo he hablado con personas que le ha pasado. Parece como un déjà vu de esto. Y también se habla de efecto Dune, por haber sido J.W. Dune quien investigó por primera vez de manera sistemática estos sueños. La historia conoce muchos ejemplos de tales sueños premonitorios como tales efectos Dune. A este respecto está probado que el consejo médico Dr. Guden de Múnich contó a sus amigos en la primavera de 1886 haber tenido por la noche un sueño espantoso. De pie en el agua, luchaba contra otro hombre en defensa de su vida. El doctor Guden era el médico a quien estaba confiada la vigilancia del rey Luis II, declarado enfermo mental. Cito. 3 meses después de este sueño, médico y rey fueron ahogados en el lago Starnberg. La reconstrucción del suceso permitió averiguar que el médico había luchado en el agua por salvar la vida del rey. Pues eso.
Bueno, que me... El pinto... Me lo... Este es un libro muy bueno. Me lo leo antes de leértelo para que sea una buena historia. Si no me gusta, pues la paso. Pasamos. Bueno. Toda peña que se... A ver. A ver más para adelante. Hostia, esto. Mira qué título más bueno. Es que llama la atención, dice... Es que no sé qué significa, pero dice escisión de la personalidad. Bueno, te lo voy a leer porque tiene buena... Las personalidades desconocidas que los espiritistas califican de espíritus son, en realidad, únicamente los médiums mismos. Partes escindidas de sus almas. Bueno, da igual. Me lo voy a leer primero y luego... A ver, un caso como estos. Son casos. Oye, pues... Videncia. Bueno, a ver este que parece que empieza aquí. Dice, el proceso contra Drost, conocido como proceso del vidente de Bernburg, fue en realidad el primero de tales procesos. Drost, de 52 años de edad en la época del proceso 1925, afirmaba que podía transmitir sus fuerzas videntes a otra persona. Drost hipnotizaba a sus médiums, les ponía en un estado de videncia y les preguntaba sobre detalles del caso. La actividad de sus médiums se basaba en una forma especial de la videncia, a la que más tarde volveremos a referirnos. Drost ponía en las manos de sus médiums un objeto inanimado que tenía relación con el ladrón, el criminal o el desaparecido. Un objeto de adorno, una pieza de ropa, el arma empleada para cometer el delito. El caso, o sea, fue que el caso GS, el que hizo famoso en el mundo entero al maestro Bernburg, o sea, fue el caso GS el que hizo tal. Fue al mismo tiempo el primer caso en que la primera policía, o sea, que la propia policía declaró bajo juramento ser verdaderas las manifestaciones. Ole. Según una noticia del Bernburger Zeitung, el hecho había ocurrido el 26 de febrero de 1921. He aquí la noticia. El fiscal local se enfrentaba con un misterioso caso de muerte. El comisario de investigación criminal, señor Hildebrand, fue llamado el sábado
o sea, el sábado, al número 5 de la Badergasse, casa donde había sido encontrada muerta. En circunstancias sospechosas, una mujer casada de 25 años, llamada Minna Hesse, nacida Pitzler. El examen del cadáver ha hecho sospechar que la muerte no se debe a causas naturales. Las sospechas de Hildebrand se orientaron enseguida hacia el esposo de la muerta, un zapatero llamado Otto Hesse, de 21 años de edad. Hesse fue detenido, pero negó rotundamente su participación en la muerte. Su esposa se había encontrado mal ya la noche anterior. Habían estado despiertos, charlando en la cama y hasta las 3 de la madrugada. Él se había lanzado en la cama. No, charlando. Él se había... ponía lando, no lanzado. Deme la frase de arriba. Charlando. Él se había dormido hacia esa hora, encontrando muerta a su esposa cuando despertó sobre las 5 de la mañana. La autopsia no reveló causa alguna de muerte y la policía parecía no poder demostrar sus sospechas. Entonces se dirigió a Drost el 1 de marzo. El comisario Hildebrand se decidió a realizar con Drost un experimento de evidencia. El informe de este experimento lleva fecha del 2 de marzo y se encuentra consignado en las actas del J4J720/21 de la Fiscalía. He aquí el informe. Ayer, 1 de marzo, utilicé los servicios del hipnotizador señor Drost, maestro, que vive en el número 4 de la calle Aue, en relación con el caso del asesinato de la señora Minna Hesse, nacida P. Como estaba convencido, acudió al ayuntamiento como el medium, señor Blenke, que vive en el número 10 de la calle Schloss. Llegados al ayuntamiento, Drost hipnotizó a Blenke y le dio la orden de dirigirse al lugar del delito. Blenke, palpando las paredes, se encaminó primero a la casa vecina, para entrar a continuación en la del asesinato, dirigiéndose directamente a la habitación donde había ocurrido el hecho. Continuemos con el informe de Hildebrand. A la pregunta de si se encontraba en la habitación donde había ocurrido el suceso, contestó: sí, estoy en la habitación donde ha ocurrido el suceso, donde ha ocurrido el oscuro suceso. Acto seguido, cogió un trapo que se encontraba en una jofaina y afirmó: el cuerpo de la mujer ha sido frotado con este trapo cuando aún había en él señales de vida. ... A la pregunta de si la mujer había gritado o saltado de la cama, contestó: cuando él la agarró, la mujer no pudo escaparse. Joder, esto va para largo, Pues le tenía el cuello apretado con las manos con tal fuerza que le impedía gritar. No pudo decir otra cosa que «¡suéltame!». Entonces la soltó.
pero ya era demasiado tarde. Qué cosa más rara. Él, autor del hecho, se volvió a acostar y estuvo echado una media hora. ¿Qué coño está? Dice, suéltame y se muere. Bueno. Dice que él se sobó otra vez. Él, autor del hecho, se volvió a acostar y estuvo echado una media hora. Escucha, que te lo estoy leyendo, que está aquí reportado, ¿eh? Mira. Después, atormentado por el remordimiento, justo le dice suelta, pues le diría suéltame y luego se la carga. Bueno, dice suéltame, entonces la soltó tarde. Bueno, se levantó. Después de atormentado por el remordimiento, se levantó. Cogió un recipiente con agua y un trapo y comenzó a frotar con fuerza el cuello y el pecho de la esposa, después de haberle dado la vuelta. Así podría suponerse que las manchas podían proceder de un masaje demasiado vigoroso. Luego colocó el cuerpo en su posición anterior. Nada parecía haber cambiado en la vivienda. Cuando se marchó, dejó a la mujer en la cama sin decir una palabra a sus convecinos. La primera persona a quien comunicó la muerte de su esposa fue a la hermana de él, el 3 de marzo el 3 de marzo. Espera, de un punto ahí, coño. Hildenbrand volvió a interrogar a Hesse, que continuaba negando categóricamente. A ver. Entonces, Hildenbrand le describió, a base del acta, toda la escena del suceso. Según el comisario, dijo posteriormente, Hesse se había tornado pálido, tartamudeando tan solo. ¿Cómo sabe eso? A lo que respondió Hildenbrand, porque, amigo mío, la policía lo sabe todo. Y ahora confiese de que ha sucedido realmente así. El autor del delito confesó. El caso Hesse fue uno de los 45 casos que fueron examinados en el proceso de Brandenburg. Fueron citados 135 testigos y los peritos más renombrados. He aquí lo que dice la sentencia, dictada por el Tribunal de Jurados de Bernburg, el 17 de octubre de 1925. El presente proceso judicial no ha podido hallar una resolución satisfactoria en el sentido de demostrar o no la realidad de los fenómenos ocultos. A juzgar por los dictámenes de peritos en esta materia, el tribunal se tendría que haber basado en posibilidades y probabilidades. El tribunal se rindió y Dross fue absuelto. El resultado del proceso judicial fue exactamente lo contrario de lo que se perseguía. A ver, te lo digo seguido. Que se rindió, que se fue absuelto, que se rindió, porque, a ver, el tribunal tendría que... Bueno, el resultado del proceso judicial fue exactamente lo contrario de lo que se perseguía, aun cuando negó que el maestro poseyera tales facultades extraordinarias. A partir de aquel momento todo el mundo creyó en él.
De la noche a la mañana, Dross se había convertido en un hombre célebre. Si el proceso de Bernburg había despertado ya una gran expectación, el interés del público en el segundo de los tres... Espérate. Si el proceso del Bernburg había despertado ya una gran expectación, el interés del público en el segundo de los tres procesos por videncia subió de punto a causa de un hecho auténticamente sensacional. Por primera vez se iba a realizar experimentos en la sala del tribunal. El lugar donde se llevarían a cabo sería el viejo y sombrío palacio monástico donde actualmente tiene su sede el juzgado de primera instancia de Insterburg. La acusada era una mujer de 57 años llamada Elizabeth Guntergeffers, ya con el pelo blanco. El texto de la acusación decía, entre otras cosas, haber simulado en el partido judicial de Insterburg, en el resto de Prusia Oriental, hechos con los que había... Bueno, dice, haber sido, pues hechos. Es que no me... El texto de la acusación dice, entre otras cosas, haber simulado en el partido judicial de Insterburg el resto de Prusia y el resto de Prusia Oriental, hechos con los que había dado lugar a creencias erróneas al afirmar que, primero, podía leer el pasado y el futuro en la mano y, segundo, podía esclarecer telepáticamente, por medio de evidencia, acciones punibles. Las fotografías tomadas en aquellos días nos muestran a la acusada, como una digna matrona de cabello blanco. Una personalidad, como observó el relato judicial, Reinhold. El relator dice, una personalidad, como observó el relator judicial, ¿cómo se llame? Reinhold Zenz, que se ganó rápidamente todas las simpatías. La señora Geffer había sido ya durante su niñez una notable Else. Había comenzado sus actividades leyendo El Porvenir en la mano de sus amistades. Posteriormente, comenzó a explotar sus facultades de una forma práctica cuando su marido, director de una escuela, se quedó sin trabajo en la época de la inflación y la familia, con 3 hijos, se encontró sumida en la miseria. La mujer no hizo propaganda de ninguna clase, pero al cabo de poco tiempo tenía una gran clientela. Su especialidad era el descubrimiento de delitos. Fue llevada de una parte a otra de Prusia Oriental durante años. Describe Zenz. Que muermo. A ver, esto es que luego le ensamblo con otra. Espera un segundo. Es porque Esto es muy interesante. Mira. A ver, la cosa es no perderse. Zen. A ver, que era llamada en una... Era llamada en ocasión de cualquier asesinato, cualquier robo
incluso aunque fuera poco importante. Se sumía en su estado peculiar de trance varias veces al día y con frecuencia durante horas, según apreciaciones de los testigos. El pago por sus servicios era, en la mayoría de los casos, ridículamente pequeño. A veces le pagaban únicamente los gastos del viaje y en ocasiones no recibía prácticamente nada, más que, más de una vez fue despertada, sobresaltada en su estado de trance por uno de que le había llamado y le decía: «¿Tiene usted pacto con el demonio?». Pero los gendarmes actuaban como si fueran sus jefes. Los funcionarios de policía la que requerían por teléfono. Incluso los departamentos oficiales la calificaban de detective con facultades especiales, teniendo que tributar la mujer sus impuestos con arreglo a esta denominación profesional. Ya está. Me he cansado. Ya continuaremos. Me voy a quedar por aquí. Porque esto no sé cuándo acaba. A ver. Sigue aquí. No. A ver, por aquí. El Gunter Geffer. Estamos por aquí todavía. El Gunter Geffer. Los huevos. A ver. Es que, mira, el Gunter Geffer y el H. H está A. Mira, el Geffer. Pues nada, continuará. Muy buenas noches. Que descansen bien. Un saludo.